Hola, mi nombre es José Antonio Lozano y soy uno de los profesores del máster y en particular del curso de resolución de problemas con metaheurísticos. Esta primera parte del curso la he dividido en 4 apartados. Primero veremos una introducción a la optimización, para a continuación ver ejemplos concretos de problemas de optimización combinatoria y su formalización. Haremos una taxonomía de los algoritmos metaheurísticos para terminar con nociones de evaluación de algoritmos metaheurísticos. Básicamente, el problema que queremos resolver es el siguiente. Yo quiero maximizar o minimizar una función sujeto a un conjunto de restricciones. En la mayoría de las ocasiones, no solo que reconocer el valor máximo de f de x, sino que además que reconocer el punto donde se alcanza ese valor máximo. Fijaros que este esquema general y esta formalización se adecúa a innumerables problemas. Y podemos pensar tanto en problemas de diseño del ala de un avión, como en problemas del establecimiento de los turnos de las enfermeras o de los enfermeros en un hospital, como el establecimiento de las clases en una facultad. Es decir, esta formalización general se adecúa a multitud de problemas de optimización. En principio, la investigación operativa desde los 60 ha dado una clasificación de los problemas de optimización tratando de obtener algoritmos que los resuelvan de manera exacta. En este sentido, podemos, por ejemplo, destacar los casos conocidos dentro de la investigación operativa. Quizás el más paradigmático de todos ellos es la programación lineal, donde la función que se quiere optimizar es una función lineal y las restricciones también vienen dadas por una función lineal, por una ecuación lineal. El método de resolución más habitual de este tipo de problemas es el método simplex. Básicamente, podemos representar geométricamente el problema de esta manera, donde estas líneas son las restricciones, esto es el conjunto de soluciones factibles y estos vértices son los que representan aquellas posibles soluciones donde se encuentra el óptimo. Bueno, un segundo paso en esta dirección es lo que se denominan los problemas de programación 0,1. En este caso, la función también es lineal, las restricciones también son lineales, pero al contrario de lo que ocurría en el caso anterior, donde las variables estaban en el conjunto R, en este caso las variables son 0 y 1. Los algoritmos exactos o el algoritmo más clásico exacto para resolver este problema es el que se denomina ramificar y acotar. Una generalización de este problema es el problema de programación entera, donde las variables, en vez de tomar valores en 0 y 1, toman valores enteros. Nuevamente, este tipo de problema se puede resolver de manera exacta con algoritmos de ramificar y acotar. Otra extensión de este tipo de problemas es el problema de programación cuadrática, donde este problema se resuelve con algoritmos de programación cuadrática. Aunque esta forma de clasificar los problemas ha sido la clásica utilizada por la investigación operativa, a nosotros nos interesa más otro tipo de clasificación de problemas. Bueno, un último problema es el problema de programación lineal, donde básicamente la función es no lineal, las restricciones son no lineales y el método de solución son algoritmos numéricos como el algoritmo Fletcher-Powell o el algoritmo Newton-Raphson. Pero como decía anteriormente, a nosotros nos interesa otra clasificación de problemas. Y la clasificación de problemas alternativa que nos interesa es una clasificación en términos de problemas de optimización combinatoria y problemas de optimización en el mundo continuo. Y en particular los problemas de optimización combinatoria son aquellos problemas donde el conjunto de posibles soluciones es finito o numerable. Y esos son en los que nosotros vamos a dedicar la mayor parte del curso. Vamos a tratar de diseñar métodos que resuelvan este tipo de problemas.
Y al contrario de los métodos exactos que ha utilizado, que ha diseñado la investigación operativa clásica, nuestros métodos no van a ser exactos en general. En el caso de problemas en el mundo continuo, pues un ejemplo puede ser una función que se escribe de esta manera y que se puede representar de esta manera. Pero como he dicho, nuestro interés se centra en los problemas de optimización combinatoria. En ese sentido, es interesante tener ciertas nociones de complejidad computacional. La complejidad computacional nos dice de alguna manera lo difíciles que son los problemas de optimización combinatoria y divide los problemas, aunque de forma no muy precisa, en problemas polinomiales, que son aquellos problemas que pueden resolverse mediante un algoritmo que tarda un tiempo polinomial en la, digamos, en la dimensión o en el tamaño del problema, y aquellos problemas que vamos a llamar NP o no polinomiales, que son aquellos problemas para los que no se conoce ningún algoritmo que tarde un tiempo polinomial y que resuelva todas las instancias. Estos son los problemas en los que realmente nosotros tenemos interés y son los que vamos a ver a lo largo del curso. En particular, los problemas NP completos son aquellos problemas para los que no se conoce ningún algoritmo polinomial que lo resuelva, que resuelva todas las instancias, y además, si se conociese un problema para uno de ellos, se podrían resolver todos los problemas mediante un algoritmo polinomial. ¿De acuerdo? Así que los problemas en los que estamos nosotros interesados son los problemas NP, es decir, problemas para los que no se conoce ningún algoritmo polinomial que los resuelva. En particular, estos problemas en general tienen tanta complejidad que si utilizásemos un algoritmo exacto para resolverlos, cuando la dimensionalidad del problema es alta, no acabaría nunca. Así que nuestro objetivo es dar métodos que sirvan para resolver este tipo de problemas, aunque sea de manera aproximada. En ese sentido, podemos ver cuáles son las ventajas de los métodos exactos, de los métodos clásicos exactos, frente a los métodos heurísticos. Los métodos exactos son capaces de alcanzar la solución óptima y en ese sentido son muy positivos. Sabes que si tú pones a trabajar uno de estos métodos, finalmente va a alcanzarte la solución óptima. Por otro lado, están muy desarrollados y estudiados matemáticamente y también experimentalmente muy probados. A esto hay que añadir que existen paquetes de software como el CPLEX que tienen implementaciones muy eficientes de estos métodos. Sin embargo, también tienen muchas desventajas. Estas desventajas son, por ejemplo, que es imposible acometer problemas de alta dimensionalidad. Como he dicho antes, para los problemas NP completos no se conoce ningún algoritmo que lo resuelva en tiempo polinomial. Así que si la instancia es muy grande, en muchas ocasiones estos problemas van a tardar demasiado tiempo para obtener una solución. Es más, podría darse el caso de que nunca obtengan una solución, sino que necesitásemos millones de años para obtener una solución. Por otro lado, necesitan una formulación matemática del problema. Necesitamos una formulación explícita del problema de optimización. Y las implementaciones que poseen son muy complicadas. Por ejemplo, implementar el algoritmo simplex es muy complicado. Por otro lado, los métodos heurísticos tienen unas cuantas ventajas frente a los métodos exactos. Obtienen o utilizan tiempos de cómputo que son razonables. De hecho, en la mayoría de las ocasiones uno puede detener la ejecución del algoritmo y obtener una solución. Siempre obtener una solución, cosa que no ocurre con los métodos exactos. En muchas ocasiones los métodos exactos, cuando los detienes a mitad de ejecución, no obtienes una solución factible. Por otro lado, son aplicables de manera general. Y esto es importante. No es necesario una formulación matemática de la función que se quiere optimizar. Por ejemplo, podríamos optimizar un proceso que fuese una caja negra o optimizar un proceso donde la función objetivo viene dada por una persona. Es decir, una persona es la que evalúa las diferentes soluciones. Finalmente, otro aspecto muy importante es que son fáciles de implementar y de entender. Son muy sencillos. Ya veréis cuando a medida que avance el curso, cuando os expliquemos los métodos, la sencillez que tienen y lo fáciles que son de implementar.
Sin embargo, los métodos heurísticos también tienen algunas desventajas. Por un lado, son algoritmos de optimización aproximados, es decir, no me garantizan el obtener la solución óptima. Por otro lado, matemáticamente son muy difíciles de estudiar y además digamos que no han sido tan estudiados como los métodos exactos. Finalmente, es difícil llevar a cabo comparaciones entre diferentes métodos, porque los métodos, la mayoría de ellos se basan en la probabilidad y cualquier comparación, cualquier evaluación pasa por realizar un análisis de experimentos, un diseño de experimentos y una evaluación basada en test de hipótesis. Esto les hace complicados. Como conclusión o a modo conclusión, algunos aspectos importantes que me gustaría destacar es que si uno quiere buscar la excelencia en optimización, tiene que diseñar métodos específicos para cada uno de los problemas. Aunque a lo largo de la asignatura os enseñaremos métodos generales de optimización, si queréis realmente diseñar una buena solución para un problema concreto, necesitáis adaptar este método al problema que tenéis. Necesitáis incorporar información del problema al método de optimización. Por otro lado, los algoritmos metaheurísticos son algoritmos de propósito general que se pueden aplicar a cualquier problema. Y finalmente, otro aspecto importante es que no existe un método de optimización que sea mejor que otro. Es lo que se denomina el teorema del no free lunch, el teorema del no free lunch. Básicamente lo que existe es un algoritmo que se comporta mejor en este tipo de problemas o un algoritmo y al mismo tiempo otro algoritmo se comporta mejor en otro tipo de problemas. Es decir, que no existe un algoritmo que sea globalmente el mejor, sino lo que existen son problemas para los que un algoritmo se comporta mejor que otros algoritmos. Y hasta aquí este primer apartado del primer módulo, pues a continuación veremos el siguiente.